Muy buenas tardes. Bueno, nos está presentando un sustituto del factor de sostenibilidad, el MEI o el mecanismo de equidad intergeneracional. Lo que a nosotros lo que nos preocupa es que este tipo de mecanismos impuestos desde esferas internacionales, desde dinámicas que nos están llegando, o sea, esa presión constante de muchos años en la que dicen que el problema es un problema demográfico, en las que vienen a insistir en que son problemas generacionales y dejan de lado lo que es el problema de cambios de estructura económica, de estructura sociolaboral, de estructuras de conformación de los productos industriales brutos, de lo que es el Producto Bruto Nacional y lo que son el reparto entre los factores salariales y los factores de beneficio, por ejemplo, en lo que son estructuras del PIB. Son elementos que si no caemos en ese análisis real de la evolución de esas estructuras, realmente difícilmente vayamos a dar respuesta a lo que son los problemas reales. El problema no es que estemos muchos viejos, mucha gente de edad en estas sociedades. El problema no es que vivamos más años. El problema realmente es un tema de distribución de beneficios. El problema es realmente de dónde hay que pagar esas pensiones y cómo vamos a producir realmente ese fondo para esas pensiones. ¿Qué es lo que tenemos en estos momentos? Como dice, bueno, teniendo en cuenta la realidad de que va a haber las personas que hoy estamos trabajando dentro de 20 años tenemos que cobrar pensiones, efectivamente eso tiene que estar previsto. Pero no es en base a que tengamos más o menos hijos, sino realmente a la estructura laboral. Desde el año 80, desde el año 85, creo que fue en el año 90, 92, el Banco Mundial ya empezó esta campaña realmente de cuidado con las pensiones, cuidado que van a quebrar los sistemas públicos de pensiones por el tema demográfico y le añadían una coletilla. Tenemos que pensar en los fondos complementarios privados de pensiones para equilibrar esa situación, ese empobrecimiento de las futuras pensiones. Y son años y años en que desde los aparatos ideológico-técnicos, financieros, vienen cargando en este sentido. Y no es casualidad que en estos momentos estén presionando de Europa precisamente con estos factores de sostenibilidad cara a posibles recortes, etcétera, de garantías. Y en todos esos instrumentos que pone Europa nunca hablan de lo que es el reparto del PIB. Nunca hablan de que lo que está habiendo realmente en estos momentos es una tendencia, quitando estos dos últimos años, a cuenta de la crisis del COVID, que la masa salarial tiene menos peso relativo dentro del PIB y tiene más los beneficios brutos. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo en esta tendencia, en una tendencia de medio plazo dentro de la estructura económica? A eso tendríamos que atendernos. Y ahí es donde tendremos que crear una clarificación, una investigación, un estudio e incidir realmente en ese sentido. Porque el problema en estos momentos no es, como quiero insistir, que estamos mucha gente mayor o que tenemos pocos o muchos hijos. Porque cuando hay trabajo y está bien remunerado y hay una buena cotización, en ese momento desaparece el problema. El problema es que muchas veces lo que es el capital financiero
O sea, no crea realmente esa riqueza de trabajo y ese reparto realmente de beneficios. Eso también tendríamos que pensar. Por eso, yo creo que este mecanismo de factor de sostenibilidad no tenía que fijarse solamente en este ahorro que hay que hacer de lo que son las cuotas. También tendríamos que ver realmente otras fuentes de ingresos realmente para ese colchón solidario, entre los que sería también importante, aparte de todos los indebidos, tener en cuenta los indebidos que ha tenido la Seguridad Social históricamente, que han ido a engrosar lo que ha sido el estado de bienestar. Hay una deuda histórica y que también debiéramos tener. También debiéramos tener otras fuentes de ingresos realmente que graven sobre la riqueza y, sobre todo, en forma de transferencias dentro del Estado. No nos gusta este mecanismo porque, sobre todo, crea incertidumbres en el futuro. Muchas veces usted suele hablar de estas incertidumbres y las incertidumbres se responden dando respuestas reales y atendiendo a lo que son las tendencias económicas de futuro y por donde tendríamos que tener estas respuestas. Por eso no nos gusta este mecanismo. Este mecanismo tendría que tener otras fuentes de ingresos realmente para asegurar y para que sean realmente un mecanismo de equidad intergeneracional. De momento nada más. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, tiene